Hola, mi nombre es Jesús Elí Sánchez Rubalcaba. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, con el número de control 23 15 13 26. Este video es parte de una investigación para la asignatura de Estructura de Datos, impartida por el profesor Alfonso Recio Hernández. Hablaremos sobre un tema fundamental en la programación y sus ramas de aplicación, las estructuras de datos. Empezaremos con una definición. Las estructuras de datos son un concepto fundamental en la informática y la programación que se refiere a la forma en que se organizan, almacenan y gestionan los datos en la memoria de una computadora. Permiten a los programadores representar y manipular colecciones de datos de manera eficiente, facilitando operaciones esenciales como el acceso, la modificación, el almacenamiento y la eliminación de datos, además de optimizar el rendimiento de los algoritmos que trabajan con ellos. Una estructura de datos define no solo la forma en la que los datos están organizados, sino también las reglas y operaciones que se pueden realizar sobre ellos, como inserción, eliminación, búsqueda, recorrido y actualización. Existen diferentes tipos de estructuras de datos, cada una adecuada para distintos tipos de problemas. Las más comunes incluyen estructuras lineales como los arreglos, listas enlazadas, pilas y colas, donde los elementos se almacenan de forma secuencial. Estructuras no lineales como árboles y grafos, donde los datos se organizan de manera jerárquica o en redes más complejas. Estructuras estáticas, que tienen un tamaño fijo, como los arreglos. Estructuras dinámicas, cuyo tamaño puede cambiar durante la ejecución, como las listas enlazadas o las colas dinámicas. El uso de una estructura de datos adecuada puede mejorar drásticamente el rendimiento de un programa en términos de velocidad y eficiencia en el uso de la memoria. Además, son esenciales para la implementación de diversos algoritmos, desde simples búsquedas hasta complejas operaciones de optimización. En resumen, las estructuras de datos son herramientas clave que permiten a los programadores organizar y manipular la información de manera eficiente, afectando directamente al rendimiento y la escalabilidad de las aplicaciones y sistemas. ¿De qué manera se clasifican las estructuras de datos? Las estructuras de datos se clasifican principalmente de acuerdo con su organización, forma de almacenamiento y comportamiento. Una clasificación común las divide en lineales, no lineales, dinámicas y estáticas, entre otras. A continuación se detallará cada una de ellas. Clasificación según su estructura. Estructuras de datos lineales. En este tipo de estructuras, los datos se organizan de manera secuencial o en una sola línea. Cada elemento tiene un predecesor, excepto el primero, y un sucesor, excepto el último. Ejemplos: arreglos, listas enlazadas, pilas y colas. Estructuras de datos no lineales. En estas estructuras, los datos no se organizan de forma secuencial, sino de manera jerárquica o con conexiones complejas. Los elementos pueden tener múltiples predecesores o sucesores. Algunos ejemplos son árboles, como lo son el árbol binario, árbol AVL. También encontramos los grafos dirigidos y no dirigidos. Clasificación según la forma de almacenamiento. Estructuras de datos estáticas. Son estructuras cuyo tamaño se define durante la compilación o antes de la ejecución del programa y no se pueden cambiar durante el tiempo de ejecución. Estas estructuras suelen ser más eficientes en cuanto a acceso, pero menos flexibles. Un ejemplo de ello son los arreglos o vectores estáticos. Estructuras de datos dinámicas. El tamaño de estas estructuras puede variar durante la ejecución del programa. Permiten un manejo más flexible de memoria, ya que se puede aumentar o disminuir su tamaño según sea necesario. Algunos ejemplos son listas enlazadas, pueden ser simples o dobles,
árboles y colas dinámicas. Clasificación según el acceso a los datos. Acceso directo. Permiten acceder a cualquier elemento de la estructura de manera inmediata sin necesidad de recorrer toda la estructura. Ejemplos, arreglos, tablas hash. Acceso secuencial. Se debe de recorrer la estructura en un orden específico para acceder a los elementos. Este tipo de acceso es más limitado, pero a veces más simple de implementar. Algunos ejemplos: listas enlazadas, pilas y colas. Clasificación según mutabilidad. Estructuras de datos mutables. Estas estructuras permiten la modificación de sus elementos después de haber sido creadas. Ejemplos: listas en Python, arreglos en Java, a través de sus elementos. Estructuras de datos inmutables. Una vez que se crea la estructura, no es posible modificar sus elementos. Un ejemplo, las tuplas en Python. Clasificación según el tipo de datos almacenados. Estructura de datos homogéneos. Todos los elementos de las estructuras son el mismo tipo de dato. Ejemplo, arreglos enteros. Estructuras de datos heterogéneas. Los elementos pueden ser diferentes tipos de datos. Ejemplos, registros en estructuras en C. Clasificación según su relación en la memoria. Estructuras primarias. Estas son estructuras de datos básicos que son directamente proporcionadas por los lenguajes de programación. Ejemplo, enteros, caracteres, flotantes. Estructuras derivadas. Son construidas a partir de las estructuras de datos primarias y son más complejas. Ejemplo, listas enlazadas, árboles y pilas. Ahora, las estructuras de datos más usadas en la programación. A continuación, se describen las más comunes, sus características y las operaciones básicas que se pueden realizar sobre ellas. Arreglos o vectores. Características. Son colecciones de elementos homogéneos del mismo tipo que se almacenan en posiciones contiguas de memoria. Tienen un tamaño fijo que se define en el momento de su creación en lenguajes de programación como C o Java y permiten el acceso directo a los elementos mediante un índice. Operaciones básicas. Acceso. Obtener un elemento a partir de su posición. Inserción. Agregar un elemento en una posición específica, generalmente en arreglos dinámicos. Eliminación. Eliminar un elemento en una posición específica. Y recorrido. Pasar por todos los elementos del arreglo. Listas enlazadas. Características. Conjunto de nodos donde cada nodo contiene un dato y una referencia, enlace, al siguiente nodo. Existen varios tipos: listas simples, un solo enlace; dobles, enlaces al nodo siguiente y anterior; y circulares, el último nodo se enlaza al primero. Permiten crecimiento dinámico, su tamaño puede cambiar en tiempo de ejecución. Operaciones básicas. Inserción, añadir un nuevo nodo al principio, al final o en una posición específica. Eliminación, quitar un nodo de la lista. Búsqueda, encontrar un nodo con un valor específico. Recorrido, pasar por cada nodo desde el inicio hasta el final. Pilas o stacks. Características. Siguen el principio LIFO, last in, first out, es decir, el último elemento en ser insertado es el primero en ser removido. Implementadas usando arreglos o listas enlazadas. Solo permiten acceso a los elementos en la parte superior de la pila. Operaciones básicas. Push, insertar un elemento en la parte superior de la pila. Pop, remover y devolver el elemento superior de la pila. Pick, obtener el elemento superior sin removerlo. IsEmpty, verificar si la pila está vacía. Usos y aplicaciones de las estructuras de datos. Las estructuras de datos tienen una amplia variedad de usos y aplicaciones en programación y en distintos campos de la informática. A continuación, se describen algunas de las principales aplicaciones de las estructuras de datos más comunes. Arreglos o vectores. Los arreglos se utilizan cuando se necesita acceso rápido a los elementos a través de índices, lo que permite una manipulación eficiente de datos homogéneos. Procesamiento de matrices. Se usan para representar y manipular matrices en álgebra lineal, procesamiento de imágenes y gráficos.
Almacenamiento de datos tabulares. En bases de datos y hojas de cálculo, los datos se organizan en arreglos bidimensionales. Manipulación de imágenes. Las imágenes se representan como matrices bidimensionales de píxeles. Listas enlazadas. Las listas enlazadas permiten gestión dinámica de la memoria, ya que su tamaño puede crecer o decrecer según sea necesario. Implementación de otras estructuras. Las pilas y colas se pueden implementar fácilmente usando listas enlazadas. Sistemas operativos. Se utilizan en la planificación de procesos donde los procesos en espera están organizados en una lista. Gestión de memoria. En sistemas donde el tamaño de los datos es impredecible, como en gestores de memoria dinámicos, las listas enlazadas ayudan a la eficiencia y asignación y liberación de memoria. Grafos. Los grafos representan relaciones entre objetos y son útiles en problemas donde las conexiones entre elementos son clave. Redes sociales. Los grafos se usan para modelar las relaciones entre usuarios en redes sociales, donde los nodos son el usuario y las aristas las conexiones, amistades, seguidores. Rutas y mapas. En las aplicaciones de GPS y navegación, los grafos son usados para representar mapas, donde los nodos son ciudades o puntos de interés y las aristas son carreteras o rutas. Análisis de redes. Los grafos permiten analizar redes complejas como la red eléctrica, redes de telecomunicaciones o incluso el flujo de datos en la web. Aquí termina este video. Y podemos afirmar que las estructuras de datos son fundamentales para todo lo que tenga que ver con la programación y la tecnología, desde aplicaciones que usamos en el día a día como lo es TikTok, hasta aplicaciones de trabajo como lo es Office. Tanta es su utilidad que también la encontramos en nuestras fotos almacenadas en nuestros dispositivos. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.